en primer lugar, muy agradecido con esta oportunidad de dirigirme a esta comunidad de cobranzas, ¿no? Mi nombre es Luis Ortega, soy CEO fundador de la empresa Mogua Consultora en Perú. Y bueno, Mogua Consultora es una empresa que está abocada básicamente a los temas de Data Science. Nosotros iniciamos la empresa viendo temas de mensajería de texto, pero vimos tanta potencialidad en las respuestas de los usuarios que decidimos analizar la data y aprovechar toda la potencialidad que hay en ella, ¿no? Data Science en realidad lo hemos orientado bastante al tema de cobranzas, ¿no? Hemos encontrado temas muy interesantes ahí. Académicamente creo que también hemos aportado a la comunidad en el tema de infografías que hemos diseñado y detectado en el mercado. Precisamente parte de la infografía que nosotros siempre hemos estudiado y del Data Science, ¿no? En realidad el Data Science trata teóricamente son tres circunferencias súper importantes, ¿no? Que es lo que es el software, lo que es la ciencia de la computación, que es la circunferencia verde, lo que es también la matemática, la estadística, y la tercera circunferencia muy importante en la teoría del Data Science, que es el conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, si solamente tenemos el tema de software, de ingeniería de software y la estadística, la matemática, incurrimos en que solamente tenemos un aprendizaje, ¿no? Es importantísimo tener la tercera circunferencia, que en este caso es el conocimiento del negocio, que en este caso es cobranzas, ¿no? ¿Cómo se puede emplear el Data Science para la toma de decisiones, ¿no? En realidad, nosotros en la data tenemos bastante tendencia respecto a los tipos de cartera, ¿no? El contenido del speech es importantísimo. Como experiencia, nosotros hemos tenido experiencias tales como pre-pandemia, los speech funcionaban de cierta manera y funcionaban bien, ¿no? Los mensajes, la comunicación que se hacía al usuario funcionaban bien, pero durante la pandemia empezaron a bajar un poco las cifras, empezaron y no entendíamos por qué ciertos clientes de cobranza ya no reaccionaba a cierto mercado como anteriormente era, ¿no? Y básicamente aquí creo que no era saludable que entre a detallar alguna tendencia o un experimento, ¿no? El tema es que la data empezó a hablar, la estadística, la matemática empezó a hablar. ¿Qué habló la matemática, la estadística, el Data Science en ese entonces? Empezamos a hacer prueba de error inmediatamente y la matemática fue moviéndose. Se movió una tendencia en la cual el speech tenía que tener de todas maneras un mensaje empático. Un mensaje empático. Yo diría un preludio, un prefijo antes de todo speech, que era es importante que estés bien, cuídate, o etcétera. En esos días esos mensajes eran importantísimos. Así que pusimos previamente a todo speech, antes de cobrar, el tema coyuntural de ese entonces, que es importante que te cuides, esperemos estés bien, etcétera. Y luego recién el mensaje. He ahí que las cifras volvieron a equilibrarse. En esos días nadie quería tener una comunicación directa así nomás, sonaba hasta un poco peyorativo. Teníamos que poner un mensaje previo. Pero insisto, eso de ahí no es simplemente
no era saludable hacerlo por una creencia, sino la matemática empezó a hablar, la estadística empezó a hablar, ¿no? Es importantísimo medir los mensajes recibidos, cuánta población nos agradece, cuánta población dice que quiere acogerse a nuestras campañas, y la antítesis de eso también es importante medirlo, ¿no? Lo contrario a eso, también la gente de qué manera reclama, cuánto reclama, para poder menguar, digamos, disminuir esa tendencia. Entonces, es importantísimo utilizar Data Science para todo tipo de decisiones, ¿no? Es importante también tener en cuenta que actualmente contamos con bastante tecnología de speech to text. ¿Qué quiero decir con eso? La mensajería, si bien es cierto, puede ser analizada, pero acordémonos que la voz puede ser transformada a texto con algoritmos que hay en librerías en tema de sistemas ahora para que pueda ser transformada. Por ende, entonces hay bastante riqueza para poder analizar, para saber cómo están reaccionando nuestros mercados y tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿de qué manera puede impactar este Data Science? Nosotros podemos tomar decisiones de marketing, ¿no? Es decir, nuestro marketing, ¿cómo se está orientando? Creo que en estos días no es dable analizar una estrategia de marketing por creencias, ¿no? Yo diría, me atrevería a decir, a veces ni siquiera por tanto una experiencia personal. Yo diría más bien que la máquina ahora puede tener no una experiencia, puede tener millones de experiencias para poder analizar y poder tomar una mejor decisión, ¿no? Las estrategias de marketing en estos días y el marketing de cobranzas tiene que ser orientado a una estrategia de analizar la data, ¿no? ¿Qué tan cohesionador tengo que ser con mi speech? Es cierto, a veces se dice de que hay que ser empático, hay que ser una cobranza suave, es cierto, pero yo diría hasta cierto punto, hasta cierto grado, según el tipo de cartera. Pero ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto en el cual puedo graduar un poquito el nivel de cohesión o no? Yo creo que eso, de la misma manera, lo tiene que dictar la data, lo tiene que dictar un termómetro estadístico que diga hasta qué punto puedo llegar para ciertas carteras, ¿no? También, ¿cuál es el mejor horario para lanzar una campaña? Eso sale de un Data Science. Tenemos una bonita experiencia también de analizando la data de los mejores horarios. Por dar un ejemplo, en Perú, prepandemia en Perú, la hora punta, nosotros sabíamos que la hora punta en Perú prepandemia era de 1 a 3 de la tarde. Parece que era, y no es por creencia, sino es porque la matemática hablaba, parece que era porque de 1 a 3 es la hora de almuerzo, es el break, y entonces como que el peruano se daba el tiempito para poder en esa hora de descanso negociar, pactar una negociación de una promoción, en una cobranza, etc. Y de 1 a 3 nosotros teníamos la estadística de que venía la mayor cantidad de negociaciones. Entonces, nuestros clientes que les dábamos la consultoría, digamos, de Data Science como valor agregado, nos dijeron, tu estrategia no funciona.
ya no funciona, es pandemia y algo pasó. Entonces, la data empezó a moverse nuevamente y habló. ¿Qué habló en ese tiempo acá en Perú? Habló de que teníamos que mover la hora punta. Empezó a darse de 5 a 8 de la noche. Fue muy interesante ese punto. La data empezó a decir que querían negociar entre 5 y 8 de la noche. Parece que fue porque estábamos ya en teletrabajo y ya no había el concepto de que salgo un ratito a respirar de 1 a 3 en el almuerzo, voy a negociar, voy a hablar. Ya no había eso porque estábamos en casa, ya no había ese concepto. Entonces, de 5 a 8 de la noche empezaron a haber las negociaciones, ¿no? El NLP es un punto importante a tomar acá, porque NLP es el Natural Language Process. Nosotros utilizamos algoritmos de reconocimiento del lenguaje natural, procesamos el lenguaje natural. ¿Para qué? Imagínense, si nosotros lanzamos una campaña de 3 millones de interacciones y tenemos, por ejemplo, 200,000 respuestas que dicen te quiero pagar o no sé cuál es tu número de cuenta, etcétera. Imagínense, no es posible que un ser humano lea las 200,000 respuestas e inmediatamente tipifique quién quiere pagar y quién no. No es posible. Lo hará, pero en un día, 2, 3 días, demorará mucho. Es una cifra alta. Sin embargo, este tipo de algoritmos uno le puede decir en unos poquísimos segundos tipificar cada uno de las interacciones y decir y descargar directamente una base y decir, ¿sabes qué? Aquí hay 10,000 usuarios que te quieren pagar, llámalos a ellos. Ya no estemos llamando para convencerlos. Primero empecemos por lo que ya mostraron una intención, ¿no? Esta estrategia funciona bastante bien, en verdad, para ahorrar recursos no solamente tecnológicos, sino de infraestructura, sino en tiempo. En los procesos predictivos, perdón, en los procesos predictivos, ya como he venido más o menos dando ejemplo, nosotros hemos logrado predecir las horas pico, son situaciones geográficas, idiosincrasias geográficas muchas veces también, que reaccionan de diferente manera. Yo diría que una estrategia que nos funcionó muy bien, está excelente, pero no se puede adaptar una misma estrategia a una idiosincrasia diferente. Acordémonos que siempre hay un mapa de nivel de morosidad geográfico. Entonces, por ejemplo, cierta zona tiene un nivel de morosidad tal, otra zona tiene cierto nivel de morosidad tal. Acordémonos que a veces una estrategia está muy bien para una cartera, no sé, que va de un tramo de edades diferente de otras edades, no se va a aplicar la misma estrategia. Está la diferencia de nivel de idiosincrasia geográfica, de nivel socioeconómico, de nivel de edades. Hay muchos parámetros, de nivel de coyuntura. Creo que el ejemplo que di de la pandemia fue ya una variante coyuntural. Entonces, hay que tener en cuenta muchos de esos parámetros para poder medir el data science, ¿no? Y hacer procesos predictivos. ¿Por qué la importancia del análisis de datos para la toma de decisiones? Claro está, para tomar una buena decisión es bien sabido, la teoría de los datos, que si uno tiene mucha data, tiene riqueza. Yo creo que los ejemplos que he dado dan a denotar la riqueza que hay para tomar una buena decisión, la riqueza que hay para lograr la mejor campaña que tenga la mejor efectividad, ¿no? Entonces, los datos, como ya sabemos, tienen que ser transformados en información y acto seguido en conocimiento que nos ayuda a tomar las mejores decisiones,
¿no? Que son muchas veces datos riquísimos para poder tomar y orientar a la empresa de cobranza a la mejor estrategia. Tomar decisiones basadas en los datos. Claro, primero hay que medir los objetivos de la empresa, a dónde nos queremos orientar, ¿verdad? Los datos muchas veces necesitan tal vez preguntarnos a nosotros metafóricamente qué cosa queremos hallar, cuáles son nuestras prioridades. Tenemos que recopilar la mayor cantidad de información, explotar esa data y desarrollar la información para tomar la mejor forma de la data que nos ayude a tomar una mejor estrategia en cobranzas. Beneficios en la organización, ¿no? De aplicar estas estrategias. Yo diría que vamos a ser más asertivos en planificar nuestras tácticas para cobranzas, ¿no? Nosotros tenemos como experiencia también aplicando Data Science que había algunos de nuestros clientes tenían mucho personal analizando data, haciendo muchas llamadas. Una cartera era llamada demasiadas veces, digamos. En esta experiencia habían como 500 posiciones llamando y tenían que hacerlo así. Pero nosotros cuando llegamos como consultores dijimos, no llames tanto, no es necesario llamar tanto, solamente se llama primero a los que ya mostraron una intención. Digamos que ahí está haciendo una analogía, es como un desnateo, ¿no? Es como un desnateo, haciendo referencia a la leche cuando se saca la nata, ¿no? Primero se hace un desnateo, ¿no? Entonces, primero se saca lo más productivo que puede ser para la cartera. ¿Quién habló primero? ¿Quién mostró una intención? ¿No? De esa manera logramos una mayor efectividad en nuestros objetivos de la organización, ¿no? Descubriendo las oportunidades de negocio. No es bueno tampoco hacer tantas llamadas como el caso que he mencionado de 500 posiciones. En esa experiencia nosotros bajamos de 500 posiciones, bajamos a cerca de 180 o 190, algo así fue. Fue bastante la efectividad, no había que hacer tantas llamadas. Y la cifra no solamente fue la misma, sino que superó la cifra con menores recursos. A eso nos lleva el Data Science. Esa es la potencialidad del Data Science.